pasean al Rey. Buenas noches. Que el Señor bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que se va a unir a este tiempo de palabra y de oración aquí en esta nación de Honduras y ahí hasta donde quiera que llegue este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de orar, voy a leer una lectura bíblica en Romanos 12, 3 a 5. Dice la palabra de Dios así: servir a Dios con los dones espirituales. Digo pues por la gracia que me es dada, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. ¿De qué está hablando aquí en esta palabra? De que nosotros, como hijos de Dios, a los cuales Dios repartió dones por medio de su Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, no debemos de tener un más alto concepto de nosotros mismos de aquel que debemos de tener. ¿Por qué? Porque todos ante Dios y en Cristo somos iguales. Si bien es cierto que hay unos hermanos que tienen más dones que otros, si bien es cierto que hay muchos hermanos que se mueven dones que pareciera que son más importantes que otros, pero eso no quiere decir que unos son más dignos que otros. Eso no quiere decir eso, sino que esos dones que Dios ha repartido en cada uno van a ser utilizados dentro del cuerpo de Cristo, pero bajo la guianza de Él y en su orden, para llevar a cabo la obra de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito? De que le demos la gloria a Él, de que honremos su nombre ante aquellas personas que nos van a observar y dentro del cuerpo de Cristo. Pero si todos hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque yo como una persona de oración no puedo imponerle a todos los demás hermanos de que todos tienen que orar o de que todos tienen que interceder de la manera en que yo lo hago y le estoy sirviendo al Señor. No puedo imponérselo. Claro que entre más una persona se relaciona e intima con Dios y su presencia, se le van a hacer manifestadas muchas cosas, va a haber más temor de Dios y va a ir alcanzando madurez espiritual. Eso sí es una realidad. Pero no debemos pues de querer que todos le sirvan a Dios de la manera que nosotros le servimos. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, si los dones se están activando, quiere decir que entonces va a haber beneficio para todos. Todos vamos a cooperar y todos, ¿verdad?, vamos a estar complementados. Porque este cuerpo es como un rompecabezas. Y cada pieza que se va colocando, va formando todo el cuerpo entero. Entonces, así mismo con los dones, ¿verdad? Entonces, dice que
Nosotros hemos sido beneficiados con esos dones, pero por la pura gracia de Dios. Esos dones no nos pertenecen a nosotros. Esos dones le pertenecen al Señor. Entonces, en aquello a lo cual Dios nos ha dotado, Dios nos ha llamado, hagámoslo. Pero siempre pidámosle a Él esa dirección, esa gracia, esa ayuda para que lo hagamos correctamente. Y así todo el cuerpo, aquí en Honduras, fuera de Honduras, pueda ser beneficiado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esa pequeña reflexión acerca de esta palabra quería compartirles. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, te alabamos, te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Gracias te damos, Padre, por esos dones que tú nos has desatado, Señor, en nuestras vidas. Pero Dios, danos tú a nosotros como cuerpo de Cristo esa revelación, Señor, de tu poder, de tu gracia, de cuál es el propósito, de qué manera es que nosotros, Señor, debemos rendirte ese servicio a través, Padre, de ese poder que tú has depositado en cada uno de nosotros. Pero que siempre haya, Señor, esa petición delante de tu presencia, de parte de cada varón y cada mujer en Cristo, para, Señor, tener tu aprobación, Señor. Si estamos haciéndolo correctamente o incorrectamente, Señor. Venimos derribando todo orgullo, Señor. Venimos derribando todo el querer pretender que nosotros somos más importantes que otros o que nosotros tenemos más altura que otros. Lo derribamos y lo cancelamos dentro del cuerpo de Cristo, aquí en Honduras y fuera de Honduras, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos humillamos sujetándonos, Padre, a hacer, Señor, con esos dones conforme a tu voluntad, para que así las personas que no te tienen a ti, Señor, y también dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, pueda haber un beneficio, Señor, que sea agradable delante de tus ojos, porque eso es lo importante, Señor, que eso sea agradable delante de tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo de oración, sujetándonos, cautivándonos bajo tu control, bajo tu guianza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, desatando atención, desatando temor de Dios sobre cada varón y mujer, Señor, que se va a unir a este tiempo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que se cumpla esa obra, ese propósito para el cual tú permitiste que se llevara a cabo, Señor, este tiempo, Padre, de palabra y de oración, Señor. Y a la distancia, Padre, sea cada hermano miembro del cuerpo de Cristo, Señor, bendecido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Y a continuación con nosotros, David Samuel. Que el Señor le bendiga en esta preciosa hora. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por una oportunidad más que nos regala en esta preciosa hora de poder tener este tiempo para poder ministrar al Señor, poder recibir de Él fortaleza, consuelo, ánimo, poder levantar vallado, poder levantar protección, poder confesar el pecado de nuestro hogar, de nuestra vida, y poder buscar la misericordia, buscar el rostro del Señor, descansar en Él, porque el verdadero descanso está solamente en Dios. Y el verdadero bienestar está solamente en Dios, aún a pesar de las situaciones difíciles que Él nos permite que nosotros pasemos. Él mismo nos dice: no temas, yo te ayudo. Y es mejor la ayuda de Dios que la ayuda de los hombres. Ahora que es más fácil tomar la ayuda de los hombres, ¿verdad? Porque no es fácil descansar y apoyarse en Dios, pero que el Señor mismo nos ayude. Hemos estado hablando sobre lo que es la declaración que hace Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús simboliza un cordero profetizado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una figura, un papel que cumple Jesús como cordero,
Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, el principio de todas las cosas, por la desobediencia de Adán, el mundo cayó en maldición, la tierra fue maldita por la sentencia de Dios, maldita será la tierra por tu causa. El pecado trajo muerte espiritual, trajo separación del hombre con Dios, el pecado trajo desgracia y hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy estamos todavía cargando con las consecuencias del pecado. Proféticamente Dios anunció que alguien tenía que dar la vida por el pecado que se había cometido. Y Dios instituyó lo que es las ofrendas, los sacrificios, los ritos, las ceremonias bajo el Antiguo Testamento. En el tabernáculo, cuando Dios llama a Moisés, establece ritos, establece mandamientos, establece ceremonias figurativas, proféticas, sobre las cuales el hombre podía ser justificado por la fe, podía tener paz para con Dios a través de ofrecer un animalito como sacrificio, en este caso un cordero, se ofrecía como sacrificio por el pecado de cada uno, por el pecado del pueblo, por el pecado del sacerdote. Se ofrecía un cordero inocente, un animalito que simbolizaba a Jesucristo en los tiempos postreros, y a través de ese acto que se hacía, a través de la fe puesta en ese acto, en obediencia a Dios, dice que el hombre podía tener paz para con Dios, aunque la Escritura profetiza y dice, Escritura clara y dice que la sangre de los animalitos no podía quitar el pecado, mas sí cubría por un tiempo hasta que el cumplimiento de los tiempos viniera la vida de Cristo Jesús a ser ofrendada y en sacrificio por el pecado del mundo. Jesús, cuando empieza su ministerio, lo primero que hace es someterse a la obediencia de Dios y busca a Juan el Bautista para que lo bautice. No porque haya pecado en él, recuerde que Juan sale haciendo un bautizo para arrepentimiento de los pecados. Mas sin embargo, la Escritura dice que pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es el máximo ejemplo de obediencia y él se sometió a la obediencia de los mandamientos de Dios, y entonces acude a Juan el Bautista para que lo bautice. Y Juan el Bautista se sorprende y le dice, ¿cómo es posible, verdad? Y Jesús le contesta y le dice, ahora deja porque es necesario que se cumpla toda justicia. Yo necesito ser bautizado por ti más bien. Pero Jesucristo, en un acto de obediencia y como ejemplo para los demás, se somete, se bautiza. Y entonces ahí viene la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿En qué se complace Dios? En la obediencia de sus hijos hacia Él. Baja el Espíritu Santo y todo el ministerio que Jesús hace lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo Dios lo guía al desierto, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo echaba fuera a los demonios, por el Espíritu Santo eligió a los 12 apóstoles, y todo lo hacía a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de Jesucristo. Entonces la declaración de Juan el Bautista, ¿cuál es? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 3:5. Primera carta de Juan 3:5, y dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesús, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Jesús fue perfecto en toda su vida. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjese bien cómo es la declaración. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué significa esto? Ya vamos a ver un poco más. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay una diferencia entre el que está y el que no está en Cristo Jesús. Y hay una diferencia que se va a manifestar de quién verdaderamente está en Cristo Jesús. Dice que el que está en Cristo Jesús no peca. ¿Qué significa esto? Que ya su vida no es una vida desordenada, un estilo de pecado. Sí cometemos errores, sí fallamos, sí cometemos pecado, porque la misma Escritura dice que no hay hombre que no peque. Pero ya el pecado no es un estilo de vida. Usted está en fornicación. ¿Qué es fornicación? Es una pareja que no se ha casado y están ahí. No se han casado todavía. Eso es fornicación delante de Dios. Y viene y uno de los dos se convierte a Cristo. Tras de que se convierte a Cristo, Él trae el orden en la vida del creyente, y el anhelo y el deseo del creyente es hacer la voluntad de Dios. Y Dios pone el querer como el hacer para que el hogar se ordene, y entonces se empieza a hablar de casamiento, de casarse para honrar a Dios. Mucha gente dice, ¿para qué? Ese es un concepto equivocado que las personas tienen de vivir sus vidas para sí mismos. En cambio, el que se convierte a Cristo, la nueva criatura, el creyente, se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice, el matrimonio es honroso. Entonces aquella persona que se convirtió ya no quiere vivir desagradando a Dios y busca de una u otra manera cómo formalizar su relación en un matrimonio. En cambio, aquella persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador todavía persiste en vivir y no le incomoda. Y ni siquiera tiene el deseo de ordenar su vida. La nueva criatura nacida de Dios es que produce el Espíritu Santo de Dios en ella, el querer ordenar su vida.
Por eso dice la Escritura que ya la vida del creyente ya no es una vida de pecado, sino que una vida de luchar contra el pecado. Si fallamos y cometemos pecados, confesamos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué significa? No tiene un estilo de vida, no se siente cómodo con el pecado. Ya no participa de las cosas que antes hacía. Ya no puede deleitarse. Y si aún lo hace, entonces esa persona todavía no ha nacido de nuevo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una vez que conocimos a Cristo Jesús, hay un antes y hay un después. Quitar el pecado del mundo implica una obra de purificación. Desde el Antiguo Testamento, Dios le enseñó al pueblo de Israel, que habían de ser santos, limpios y puros, apartados para Él. Esta es la razón por la cual Dios le dio ritos, mandamientos, ceremonias de purificación, que muchos eran físicos, ¿verdad? Bañarse, lavarse, hacer esto, hacer aquello, no salir a hacer esto, no contaminarse con muertos, no tocar cadáver, no comer ciertos animales limpios, animales inmundos. Todo eso eran ritos, mandamientos de una purificación externa, pero que tenían una simbología espiritual y profética. Recuerde que la purificación física delante de Dios no es suficiente. Porque ¿qué dice la Escritura? Aunque te laves con jabón, y aunque te laves con lejía, el pecado no lo quita nada, sino solamente la sangre de Cristo. Ahora, todo esto era una purificación física, pero todo esto era sombra profética de la verdadera purificación espiritual que Dios iba a hacer con el pueblo. ¿Qué les estaba enseñando Dios a través de ritos y ceremonias? Dios les estaba enseñando, uno, el carácter de Dios. Dos, la insuficiencia del hombre en querer agradar a Dios, ¿verdad? Porque nadie podía guardar eso a perfección, y el deseo de Dios era querer hacer entender a las personas cuál es la condición verdadera del ser humano y cuál es la necesidad de que verdaderamente necesitamos que Dios intervenga. Juan el Bautista anuncia a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo el Mesías ejerce una obra de purificación del pecado para lograr la plenitud de la santidad en nuestra vida. Nos sometemos a Cristo, creemos en Cristo, tomamos a Cristo como Señor y Salvador, confesamos nuestros pecados y ahí empieza un caminar con Cristo. Y en ese momento somos lavados de nuestros pecados, pero empieza una obra de purificación y empieza una obra de santificación, renovación. Empezamos a luchar, empezamos a caminar de una manera ordenada. Aunque Dios nos ve como justificados, perdonados, santos, aún todavía bregamos y luchamos con situaciones. Por eso dice la confianza que tenemos, ¿cuál es? Aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se incomoda usted cuando le falla a Dios? ¿Se siente mal? Yo me siento mal. Yo sé que le falló al Señor, pero al mismo tiempo tengo la convicción del Espíritu. Yo empecé una obra en ti, yo la voy a perfeccionar. Y el Espíritu Santo de Dios me levanta, me anima, me conforta, me redarguye, me confronta mi pecado, lo pone a la luz, lo que está oscuro lo pone, y al mismo tiempo trae memoria la redención, la justificación, el perdón de pecados, y con ayuda del Espíritu Santo Él está haciendo la obra en mí, y esa es la confianza que tengo. No me fío de mí mismo, decía el apóstol Pablo, tampoco nosotros debemos de fiarnos de nosotros mismos, sino que echar mano de la vida eterna a través de la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdeme. Espíritu Santo, guíeme. Espíritu Santo, dígame. Esa es la obra que Él está haciendo. Por causa del pecado, el hombre está enemistado con Dios. Recuerde, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está enemistado con Dios. Jesús es el sacrificio y la ofrenda perfecta por medio del cual el hombre puede reconciliarse con Dios. El hombre quiere agradar a Dios a su manera. Todavía se siguen ofreciendo, igual que Abel, ofrendas vanas delante de Dios. Todavía se quieren ofrecer sacrificios de hombres para hallar el favor y la gracia de Dios. Pero Dios se agrada, ¿cómo? El justo por la fe vivirá, sometiéndose a lo que Jesucristo ya hizo, presentando ese sacrificio cada vez que entramos. Señor, estoy aquí por la gracia tuya. Señor, estoy aquí por tu Espíritu. Señor, estoy aquí por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y no decirle, Señor, como aquel fariseo, mira, yo no adultero, yo no robo, me porté bien esta semana, mira que te di, mira que te ofrendé. No es por los méritos del hombre, es por los méritos de Cristo. Jesús es la ofrenda perfecta. Dios demanda perfección. El hombre puede que haga una obra buena, pero hace 2 o 3, 4 cosas malas y echa a perder la obra buena que hizo con las otras acciones. Jesús, en cambio, toda su vida fue de obediencia y perfecta y agradó a Dios. Y hasta el sol de hoy, Dios se siente complacido y agradado con esa ofrenda que es Cristo mismo, que dio su vida. Y no hay ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer por la cual sea más valiosa que lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Al ser la ofrenda perfecta, Dios el Padre quedó complacido y satisfecho.
Ya no hay más sacrificio que ofrecer para estar en paz con Dios, sino que por medio de la fe debemos tomar el perdón de Dios que Dios nos dio por su Hijo Jesús al derramar su sangre. Quiero estar en paz con Dios, traigo memoria el sacrificio de Cristo Jesús y lo ofrezco delante del Señor. Acuérdate que Jesús dio su vida por mí. Yo no lo merezco, yo soy pecador, yo soy aquí, yo soy allá, pero tu Hijo, Señor, me otorga el perdón y puedo entrar. Y puedo recibir de ti, ¿verdad?, lo que tú tienes preparado para mí. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Y aquí está la base: fe, fe, fe. El justo por la fe vivirá, no por obras, sino por fe. Y la fe se va a manifestar, claro, en conductas, en obras que nosotros vamos a hacer, ya no buscando una salvación, sino testificando una salvación. Justificados pues por la fe, tenemos pan para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de que hicimos algo, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entramos por la fe, por el sacrificio de Cristo, entramos a la gracia. Y ya vamos a ver qué significa la gracia. Y dentro de la gracia podemos gloriarnos de la esperanza, es algo que estamos esperando. Hay muchas cosas que todavía no las veo en mi vida, pero yo me gozo y me alegro de que un día se van a manifestar aquí en la tierra y otras las me voy a deleitar en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Qué? Entré a la gracia y ahora en esa gracia tengo una esperanza a través de Cristo Jesús. Calles de oro, mar de cristal, un cuerpo glorificado. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Hay muchas cosas que sufrimos en este mundo, pero a través de la fe tenemos esperanza que un día esto va a acabar. Tenemos la esperanza bienaventurada que la Escritura nos habla, que el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo podemos echar mano de eso? A través de la fe y confiando en la obra del Espíritu Santo. Yo sé que mi Dios es poderoso para guardar mi depósito, decía Pablo, y yo también lo puedo hacer. Por medio de la fe en el sacrificio que Jesús hizo al morir en la cruz y ofrecer su vida perfecta, no fue cualquier vida, fue una vida perfecta, tenemos entrada a la gracia de Dios y tenemos la esperanza de toda la obra que Dios hará en nuestra vida. Dios empezó, aquel que empezó la buena obra, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Podemos ver un antes y un después en nuestra vida como creyentes. Ahora muchas veces nos estancamos por no echar mano, por no buscar al Señor, por no refugiarse en Dios. Pasamos y vamos dando tumbos en la vida por la misma apatía del creyente de no acercarse a Dios y buscar en Él la salida. Gracia es el regalo inmerecido que recibimos de Dios. Es un don de Dios que no merecemos, no ganamos. Es un obsequio y un regalo. No es por conducta. ¿Qué merecíamos nosotros? El infierno. Sin embargo, Dios nos ofreció y nos regaló salvación y nos regaló la gracia a través de Cristo Jesús. Gracia implica toda la obra de Dios en nuestra vida, desde el arrepentimiento que Dios mismo lo genera a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cómo vine yo a Cristo? Porque el Espíritu Santo me convenció. Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Por qué vine yo a Cristo? Porque Él me amó primero a mí, me buscó y me trajo a Él. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué? ¿Andaba buscando yo a Dios? No, yo no andaba buscando a Dios. Usted tampoco. Si estamos en Cristo, fue porque Él dice que dejó las 99 y fue a buscar la que estaba perdida. 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una vez más, nadie debe tener un concepto así más alto del que debe de tener. Nadie se puede jactar, por eso muchas veces erramos. Es que yo he pagado el precio, hermano. Muchas veces se escucha así, va espiritual eso, pero no. El precio lo ha pagado Cristo Jesús. Y Dios ha tenido paciencia para contigo. Y Dios es el que te ha generado esa búsqueda. Dios es el que te ha generado. Si podemos permanecer en oración, en intercesión, en ayuno, en vigilia, en la palabra, todo eso no proviene de esta carne. Yo sé que mi carne no mora bien, dice el Espíritu, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Es el mismo Espíritu de Dios que tiene paciencia para conmigo y que quiere, como Él tiene un propósito grande para mí, insiste, me busca, me da, ¿verdad? Me da las herramientas, me da su favor, me da su gracia, me da su amor. Así como cuando uno le está enseñando a algún niño, ¿va? Que empieza y el niño y uno empieza, invierte tiempo. Así ha invertido Dios tiempo en mí, en usted también. Y por eso dice que no quiere Dios que nadie se jacte en su presencia y que no menospreciemos a los demás, porque por ahí pasamos muchos también. Ahora, por ahí pasamos y algunos están pasando por ahí, y yo sé, y esa es la confianza que usted tiene que tener, que el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo, por la obra del Espíritu, una vez más, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. Por eso decía que entrábamos a una gracia. Gracias no implica solamente entrar a Cristo. Después de que entramos a Cristo empieza un proceso: renovación, justificación, santificación. Todavía no somos perfectos y la Escritura habla que un día vamos a llegar y vamos a ser perfectos. Todavía dice la Escritura que no hemos pagado, no hemos perdón, dice no hemos resistido hasta la sangre. Todavía hay un proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, y todo eso implica y manifiesta la gracia de Dios en nuestra vida. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados. Fíjese bien, ¿por medio de qué? En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjese bien cómo es, ¿verdad? Venimos a Cristo y la obra la empieza a hacer ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer una obra de santificación en nuestra vida. Amamos, anhelamos, deseamos santidad. No nos deleitamos en el pecado, nos incomoda el pecado como creyentes, ¿verdad? Amamos, queremos hacer la voluntad de Dios, buscamos la voluntad de Dios. Ya no queremos vivir nuestra vida, sino que buscamos el permiso de Dios, la bendición de Dios en cualquier cosa que hagamos. Ya no podemos hacer planes fuera de Dios y esperar que Dios nos bendiga sin ni siquiera consultar con Él. Aun cuando vamos a hacer la obra de Dios, es bien delicado pedirle dirección a Dios en cosas bien sencillas. Cosas bien sencillas. A veces Dios, llama a esta persona, escribirle a esta persona. Cosas bien sencillas, pero eso es conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces es el sentir humano y uno termina frustrado. ¿Para qué la llames? ¿Para qué le dije? Cuando uno quiere en su propia mentalidad y razonamiento, cuando uno quiere convencer algo, se ha fijado, y uno trata y trata. Allá vino otro y solo dijo 2 palabras ungidas con poder del Espíritu y lo convirtió, y usted tiene años de estar queriendo. Esta es la obra de Dios, hermano. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por su Espíritu. La sangre de Jesús tiene un efecto inmediato en el creyente, pero también tiene un efecto que perdura y continúa obrando en la vida del creyente. Gloria a Dios. San 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aún estando en Cristo, ¿verdad? Todos los días fallamos, todos los días pecamos, hacemos y dejamos de hacer, y es pecado delante del Señor. Pero ¿qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si cometemos errores, hacemos cosas, todavía la sangre de Cristo nos sigue limpiando, nos sigue limpiando, nos sigue limpiando. Y también la palabra nos sigue limpiando. Y también la obra del Espíritu Santo de Dios nos sigue limpiando. Esto es una obra de purificación que comenzó allá en la cruz del Calvario, cuando su vida fue entregada y su sangre fue derramada. 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es el Espíritu quien nos da la seguridad que nuestros pecados son perdonados y de que Jesucristo es el Señor. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que Jesucristo es nuestro Señor, dice la Escritura. También dice la palabra: nadie puede llamar Señor sino a través del Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da testimonio. El principio y el medio y el final de la vida cristiana son obra del Espíritu Santo. Si empezó, está en medio y va a terminar con nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. El creyente es elegido para la obediencia y para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Fíjese bien, en el Antiguo Testamento hay 3 ocasiones en las que se menciona ser rociados con la sangre, porque Pedro está hablando de que somos rociados con la sangre. ¿Qué significa eso? Número 1, cuando un leproso se curaba, se le rociaba con la sangre de una avecilla, de una palomita. El rociar con sangre era, por tanto, símbolo de purificación, una vez que un leproso salía de su lepra. Por el sacrificio de Cristo, el creyente es purificado del pecado. Después de que la lepra en el Antiguo Testamento se habla bastante, tipifica el pecado del ser humano. El rociar, número 2, el rociar con sangre era parte del ritual de la consagración de los hijos de Aarón y de los sacerdotes. Era de señal que se apartaban para el servicio de Dios. El creyente es apartado, ¿verdad?, especialmente para el servicio de Dios, no solo dentro del templo, sino toda su vida.
Por eso dice que soy rociados con sangre. Número 1, ¿qué implica eso? La liberación del pecado. Número 2, ¿qué implica eso? La consagración y que fuimos apartados para el servicio de Dios. Y número 3, dice que a través de la sangre, a través de ser rociado con sangre, se hizo la promulgación del pacto entre Dios e Israel en el monte, cuando Moisés trajo los 10 mandamientos. El pacto de Dios, en el pacto de Dios, por su voluntad misericordiosa, se acercó a Israel para que fuera su pueblo y él sería su Dios. Un pacto que estaba haciendo Dios con Israel. Pero esa relación dependía que los israelitas aceptaran las condiciones del pacto y obedecieran la ley. La obediencia era una condición necesaria del pacto y la desobediencia quebrantaba la relación del pacto entre Dios e Israel. Así que se leyó el libro del pacto. Recuerde que en el monte se leyó, ¿verdad?, a los oídos del pueblo, y el pueblo, lo asumió diciendo: haremos todas las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. Está haciendo un pacto Dios a través de Moisés con los mandamientos. Es leído todo el libro, los mandamientos que Dios le dio al pueblo, y el pueblo dice: sí, haremos todas estas cosas que el Señor nos ha mandado. Como señal de la relación de obediencia del pueblo para con Dios, Moisés tomó la mitad de la sangre del sacrificio y roció con ellas el altar, y con la otra mitad roció el pueblo. O sea que ese pacto se cerró con sangre. Dice Éxodo 24:6: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este es el acto de ser rociados con sangre. Significaba que se sometían a la obediencia de Dios. A través de este acto que se derramó sangre sobre el altar y sobre el pueblo, ¿verdad?, dice que eso fue un pacto que selló de que ellos iban a obedecer. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el creyente entra en una relación con Dios, una nueva relación con Dios, en la que sus pecados son perdonados y él se compromete a obedecer a Dios el resto de su vida. El creyente es llamado conforme al propósito de Dios. Su vida es consagrada a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Al ser rociado con la sangre de Cristo, es limpiado de los pecados del pasado y dedicado a la obra de Dios. ¿Cuáles son las 3 referencias que hacen en el Antiguo Testamento? Número 1, cuando un leproso era limpiado. Número 2, dice que cuando fue apartado Aarón y sus hijos al servicio. Y número 3, cuando se selló el pacto. De la misma manera nosotros también fuimos apartados del pecado, fuimos apartados al servicio de Dios, y ahora debemos darle obediencia al Señor. ¿Cómo se manifiesta que amamos a Dios? Cuando amamos y obedecemos sus mandamientos. Todo esto gracias a que Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario y derramó la sangre de Cristo. Son temas bien complejos, pero gloria a Dios, porque por su Espíritu podemos entender que no es obra de los hombres, es obra de Dios. Muchas veces la gente ignora estas cosas. Para el mundo es repulsivo, ¿verdad? Sangre y sangre. Yo he leído algunos comentarios a veces que ponen bien blasfemos, ¿verdad?, porque no son temas fáciles de entender, ¿verdad? Pero gloria a Dios, que por la fe podemos estar en la posición de que somos hijos de Dios, gracias a que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Confiamos en esa obra. Dependemos de esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por fe miramos hacia atrás y decimos: gracias, Señor, porque tú diste tu vida por mí. Y por fe miramos hacia adelante también, que toda la obra de gracia que Dios está haciendo y va a hacer, podemos tener esperanza en ella. Por eso podemos entrar y orar y descansar. Podemos entrar y pedir: Señor, ayúdeme, Señor, descanso en ti, Señor, traigo esta petición, Señor, traigo este deseo. ¿Por qué cree usted? Por esa sangre que es Jesucristo. Él nos abre un camino para poder entrar al trono de la gracia y llegar a oportuno socorro. No es obra mía, no es obra de los hombres, es obra de Dios. Padre, le alabamos y le bendecimos y le damos gracias. A usted la gloria, a usted el poder, a usted la majestad por los siglos de los siglos. Señor, su amor se manifiesta, su misericordia se manifiesta en nuestra vida. Podemos aún respirar, Señor. Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti con acciones de gracia. Venimos santificando tu nombre, venimos proclamando tu grandeza, venimos reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres nuestro Padre y que tú tienes cuidado de nosotros, reconociendo, Señor, que tú eres sombra, que tú eres amparo, que tú eres fortaleza, que tú eres abrigo, reconociendo que tu mano poderosa nos sostiene a cada uno de nosotros,
reconociendo tu santidad, por lo cual venimos delante de ti, nos humillamos y confesamos nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados, Señor. Delante de ti estamos desnudos, nuestro caminar, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestro pensamiento, en lo más profundo de nuestro ser está desnudo delante de ti. Señor, la sangre de tu Hijo fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, para propiciación por nuestros pecados, para redención, para justificación, para santificación, para el perdón de pecados. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, confiamos y descansamos en esa obra perfecta. Nos acobijamos bajo ese pacto de sangre, Señor, y somos rociados y somos limpiados y confesamos delante de ti. Hemos fallado, hemos pecado, pero al mismo tiempo tomamos perdón delante de ti por el sacrificio de tu Hijo amado. Señor, gracias. Señor, nos liberamos en esta preciosa hora de culpa, de señalamiento, de cuestionamiento, Señor, en el nombre de Jesús, y atesoramos el perdón de nuestro pecado y podemos entrar al trono de tu gracia y poder tener comunión contigo, comunicación contigo a través de la guianza del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, usted está haciendo una obra poderosa en cada uno de nosotros. Espíritu, enséñanos a hacer la voluntad de Dios. Espíritu Santo, diríjanos a la voluntad de Dios. El querer de tu Espíritu en cada uno de nosotros pedimos en esta hora. Que podamos ser dóciles, que podamos dejarnos guiar por el Espíritu, porque la palabra así lo dice y así tú lo quieres. Señor, buscamos la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, buscamos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el ser llenos a la plenitud de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Buscamos esa riqueza espiritual. Buscamos el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Buscamos la sabiduría de Dios. Buscamos ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Buscamos la fortaleza para seguir orando, seguir clamando, seguir vigilando. Buscamos firmeza para poder permanecer firmes en Dios a través de la administración y la suministración del Espíritu en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús somos libres en cada área de nuestra vida, en lo sentimental, en lo almático, en lo emocional, en lo físico, en el nombre poderoso de Jesús, y aprendemos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos ubicamos, nos centralizamos, Señor, nos ministramos, Señor, en tu presencia. Nos ubicamos, centralizamos nuestros pensamientos. Se ordenan ahora nuestros pensamientos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y podemos tener lucidez, Santo de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Nos liberamos de preocupaciones, de ansiedad, de problemas, Señor. Hallamos descanso en ti. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Venid a mí, dice la Escritura, Señor, y hallaréis descanso para vuestra alma. Señor, buscamos descanso, buscamos refugio, buscamos, Señor, ánimo, fortaleza, pero en tu presencia. No buscamos favor de los hombres, buscamos favor de Dios. Buscamos ministración del Espíritu Santo de Dios en directo, oh Santo de la gloria, porque tú eres mi gozo, porque tú eres el que levanta mi cabeza, porque tú eres el que llena mi copa, está rebosando. Ramanza la vasita, rababasendir y bebecía. Usheketa raman soto, aún en presencia de mis angustiadores, rabasama anda la vacía, rabajaya, aderezas mesas, hay cita, rababasanda la bababa, y rebebebebe, me pondrás en alto, robo shende, rebecita, la vacía, narabacete, remememencia, la babasoto, robo, y rebebebebe, si mamá seré bebé, sí, alaba, baba. Los que miraron a él no fueron avergonzados. Rabaki alaba, basende, urrebebe alumbra, rabasa la luz de mi rostro, rebeisa, lama, andaraba, sí, arabajaya, so. Mensa catarababazo. Oh Señor, renuncio a todo espíritu angustiado. Ay, salama, andara vacía. Y shakama, ay, soto, toto, revisita, lava, me libero. Con cánticos de liberación me rodea. Ramá, mamá, sí, alaba, ay, soco, toto, rebebebebe. Porque te turbas dentro de mí, oh alma mía. Alaba a Jehová. Espera en Dios. Aún he de alabarle. Baba, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Oh, sama, anda, alábale en la prueba. Alábale, y rabasa la majaya. Usheketa raba, él habita en la alabanza de su pueblo. Urraba, el que sacrifica alabanza me honrará. Urrebeisa, mamá. Renunciamos a la queja. Renunciamos a la murmura, al cuestionamiento, a la duda. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Vivo por fe, ando por fe en el nombre de Jesús. Tomo esa medida de fe, ese don de fe en el nombre de Jesús, y me declaro vencedor y soy más que vencedor.
vencedor en Cristo Jesús, por medio de aquel que me amó. Abasama, ay, alabacía, urremenderebe, y calabacita, ramaman, soto, rebe, bebe, y sama, ay, aso, tototo, rebe, bebe, ay, dame de beber, abasaba, ay, así, y remenda, rabasoto, toto, rebe, y sí, alabacenda, rabajay, así. Irabaso, toto, perdona, Señor, ramanda, alabasanda, rabaquía, cuando no corremos a ti. Perdona cuando callamos, Señor, rabajayasita la mamá, y no te confiamos a ti nuestros problemas. Perdona cuando llevamos la carga de nuestras fuerzas. Perdona la vacía, perdona ese orgullo y esa prepotencia. Y camansa la vasita, ramay, soto, toto, rebe, bebe, mamá, sarababa, o shequeta, rabasita, ramamamán, soto, toto, oh Santo de la gloria. Perdona las actitudes delante de ti, Señor. Amanso, toto, rebe, bebe, sigue a rababa, samahai, y ramama, quebranta nuestros corazones. Aparta a tu siervo de la soberbia. Ay, salaba, anda, rabasía, lavajaya, urrebe, sacama, mamá, soto, rebe, quita, rabasete, rememensa, urraman, socoto, rebe, cita, la babasende, rebe, esa, lavajaya, oh, rababa, en ti esperaré, en él esperaré, yo le dirá mi voz, samahaya, sote, remenda, raba, y ramanda, la vacía, lavajaya, raba, Dios mío eres tú, urrebe, sacama, andoche, te rebe, sí, urrememe, salaba, baba, socoto, toto, rebe, urraman, sata, robo, shete, rebe, cita, la babajaya. Tú nos sostienes, tú nos sostienes, tú nos sostienes, tú nos sostienes. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Uchequeta raman soto toto rebebe so samaya salabajanda y rebe salaba vasita raba. Perdona el pecado de este hogar, de esta casa y en la casa de mis hermanos. Señor, tú buscas a un hombre, una mujer que se levante, que ore, que clame, que confiese el pecado del hogar, de la familia. En esta hora confesamos el pecado de los hijos. En esta hora confesamos el pecado de los padres. En esta hora confesamos el pecado de los matrimonios, Señor, en los hogares, en las casas. Confesamos, Señor, perdona el pecado en el hogar, en la familia, perdona el pecado en las casas, aquello que se levanta como blasfemia delante de ti, aquello que se levanta como anatema, aquello que es maldición y no bendición, aquello que se hace en lo oculto. Señor, perdona el pecado en los hogares, en las casas. Señor, perdona el pecado del padre, perdona el pecado de la madre, del esposo, de la esposa, de los hijos, la rebeldía. Perdona, Señor, la mentira, perdona el adulterio, la fornicación. Perdona, Señor, la falta de levantar altar en los hogares al Dios vivo. Perdona, Señor, cuando se levanta altar al ocio, Señor, altar al pecado, altar, Señor, a la política, al deporte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ay, salama, anda, raba, sia, raba, soto, romondere, bequi, y ramama, cita, raba, sende, rebe, sia, lava, ay, samaya, soto, toto, urrabasa, cama, andara, soto, toto, rebe, levanta la cabeza, tú nos llamas, levanta la cabeza porque tu redención se acerca. Urrabaisa mamá velad y orar. Urrabasa lama hinde revisía lava candaraba so. Urrebeisa lama andere visita lama andaraba quita lava vela y ora en todo tiempo. Rama andaraba sí y cabasa lama andaraba soto toto torre bebe sama y samahaya. Uchequeta rama mansa lava. Levantamos muro de protección en los hogares, levantamos muros de protección en los matrimonios, levantamos muros de protección en la vida espiritual de aquel que se siente de fallecer, de aquel que se siente desanimado, confundido, atrapado, traicionado. Perdona, rabala, manda, raba, soto, robo, aquel que se ha descuidado, aquel que ha bajado la guardia en orar, en meditar, en buscar. Señor, perdona, en esta hora venimos confesando y venimos buscando de ti, Señor. Y ramasa lama, anda, raba, saya. Tu palabra dice que no apagarás el pábilo que humea. Y rabasa lama, endere, besía, lava, anda, raba, soto, toto. Oh, que el fuego del Espíritu pueda encender. Que el fuego del Espíritu pueda purificar, rabasa lama, más cada obra muerta en cada vida. Y rabasa más anda raba soto toto. Ay sarraba quita la mandara basoto toto. Urrebeisa la mandara ba. Sí, queremos estar en paz con Dios. Perdona, Señor, así como yo adoraba, quizás habrán pecado mis hijos. Señor, que sabemos lo que hacen los hijos. Señor, que sabemos en qué están involucrados, en oculto, en el pensamiento, en las redes sociales. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora levantamos
levantamos oración, levantamos intercesión, Señor, y los libramos de atadura, de espíritus de engaño, de espíritus de muerte, de espíritus de lascivia en esta hora, en el nombre de Jesús. A través de esta administración, a través de esta oración, venimos levantando muros de protección alrededor de los jóvenes, de las jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús, contra toda lascivia, contra toda perversidad, contra toda inmoralidad, contra toda desnudez, contra toda rabasalama, andarabaso, urrebeca, mandaraba, aquello que quiera trastornar, aquello que quiera cautivar su mente, aquello que quiera desviarlo de la santidad, de la moralidad, en el nombre de Jesús. Abasamahaya, desatamos temor a Dios, rabasalama, en la vida de los jóvenes, en el nombre poderoso de Jesús. Rabá, se que ya la manda, rabá, socoto romondo rebe, sataramandebecita, y que samaja y sotorobo, que puedan ser fuertes en ti, en el Espíritu de Dios. Abasalamanda y rebe, sacabanda, rabaso, urrebe. Levantamos temor de Dios en los hogares, levantamos a Dios, levantamos temor de Dios. Ay, salama, anda, rabaso, y cerramos toda fuente de contaminación. Y rabasa, anda, rabaso, tototete, toda pornografía disfrazada a través de anuncios, a través de películas y series, a través de noticias, todo reportaje que venga, rabasa, lava sutilmente a esa baja y amasó a través de la desnudez, a provocar y rabasa, lama, a despertar en los jóvenes, en los niños, en los matrimonios, en los hogares, y rabasa, lama, urrevendere besita, ramamasaya. Mira, basa, lava, desatamos temor, desatamos dominio propio, desatamos templanza en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh, sama, amor a santidad, Jehová. Y rabasa lama, cubrimos nuestros ojos. En el nombre poderoso de Jesús cubrimos nuestros oídos. Urrabasa lama, ascendere besita la babasenda, rabababa. Urrabá, limpiamos, rabasa los hogares, limpiamos. Urrabá de toda inmundicia, rabajanda lavaso. Limpiamos la intimidad en los matrimonios, de toda contaminación, de toda perversidad, de todo lo que está distorsionado y desviado. En el nombre de Jesús desatamos temor, desatamos rabalinderos, parámetros conforme a la Escritura, conforme a la palabra. En el nombre de Jehová, en el temor de Jehová serán enseñados. Urrebesa la manda y rabaso corremanda y revesita rabasoto romo la mamancía rabababa y revesa cama hayasende leve y rabasa mahayasita rababasende ushakama hayasoto toto torre bebesa la bajanda rabasita la baba o se mende besita la babasita ramamasende le bebesita la bababasía ramanarabaso. Oh Santo de la gloria, oh Santo de la gloria, oh tu misericordia, oh tu favor, ramanda la vasita, la bajaya senderebe y satalama redarguya y ramasa acaba vida en el nombre poderoso de Jesús.